agua, sin lugar a dudas, es el recurso más importante de la naturaleza. Sin agua, no hay vida. Según los estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas, Haití y la República Dominicana están dentro de los primeros 10 países a nivel mundial que tienen y tendrán serios problemas para disponer del agua necesaria para satisfacer los requerimientos agroproductivos, industriales, comerciales y domésticos. Actualmente en el Congreso Nacional está en discusión el proyecto de Ley del Agua. Una de las piezas anunciadas como prioritarias para este 2023 y justamente una de las que más tiempo llevan estancadas. Según el proyecto, con la aprobación de esta ley se busca garantizar la seguridad hídrica de la República Dominicana mediante la disponibilidad del recurso agua en calidad y cantidad suficientes y en la oportunidad en que sea requerida, así como ordenar, regular y administrar el uso del dominio público hídrico para contribuir al desarrollo sostenible de la nación. Asimismo, evitar el uso abusivo del mismo y definir de manera más clara el rol del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI y el Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, varias organizaciones ambientales han advertido que si el recurso del agua pasa a manos privadas, se convertiría en un monopolio, obligando a familias pobres a sacrificar el sustento de su comida, salud, educación y otros aspectos básicos para costear el servicio. Afirmaron que más allá de privatizar, las autoridades deben crear políticas públicas para la preservación de las cuencas, la siembra de árboles y sistemas de abastecimiento en vez de hacer negocios con un bien público. La sequía que afecta al país también ha disparado las alarmas. Por eso, esta noche en la mesa, analizamos junto a técnicos y expertos las acciones necesarias para el uso responsable del agua y qué implica la aprobación de este proyecto de ley para la ciudadanía. ¿Se trata de un intento de privatización? ¿Qué actividades impactan negativamente el suministro? ¿Y cuáles son las alternativas ante los pronósticos de escasez de agua? Ese es el tema en la mesa de esta noche, María Cela. Un tema sumamente importante, señores. Vamos a informarnos, vamos a educarnos sobre las cosas que son esenciales para nuestra vida. Marisol Castillo, abogada especialista en gestión ambiental y docente, es asesora legal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Precisamente la ley de agua propone que sea el Ministerio de Medio Ambiente, que esa era otra cosa que estaba siendo criticada, que se hiciera cargo de... Mira la cara de Marisol. Ella no va a hablar de eso. Ella no va a hablar de eso. Desde 2017 es coordinadora sectorial precisamente de eso, de la Mesa del Agua. Julio Suero Marrancini, nos quitamos el sombrero, una verdadera autoridad en este tema, ingeniero civil con especialidad en asuntos sanitarios, docente universitario, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo en el pasado, por supuesto. Ponen como si fuera ahora. Sí. Claudio Camaño, nuestro querido Claudio, que el otro día precisamente me hablaba de la tecnificación del riego, porque está trabajando es el director ejecutivo actual de Tecnificación Nacional de Riego, la entidad cuyo propósito institucional es la racionalización del uso del agua en la actividad agrícola, que es donde más agua se desperdicia en todo nuestro país, precisamente por la falta de tecnificación, así como fomentar la incorporación de tecnologías que incrementen la productividad. Y por último, una joven que a mí me fascinó en ese documental que volvemos otra vez a darle la promo, Tala y Tumba y Quema. Tumba y Quema, y por qué la Tala está en mi cabeza, porque es protagonista de Tumba y Quema, el documental de José María Cabral, donde ella hablaba precisamente de ese proyecto donde ella trabaja, la vieja finca de cacao, finca Tierra Negra,
con el objetivo de convertirla en una finca agroforestal y agroecológica, modelo para el país, así como educar sobre la necesidad de transformar nuestra relación con la naturaleza para crear una sociedad verdaderamente sostenible. Ella es investigadora social con formación en derechos humanos y estudios de desarrollo, y todo eso lo dejó en el 2015 para dedicarse a la agricultura ecológica. Te admiro, me quito el sombrero, bienvenida. ¿Y qué clase de maestra, qué clase de clases nos diste en ese documental? Señores, hacemos una pausa, todos son invitados de primera, es un tema de primera. Altair Rodríguez. Altair Rodríguez, ¿no lo dije? No. Ah, me emocioné tanto con ella, sí, porque estaba loca por conocerla. Es un tema de primera y ustedes son nuestros huéspedes de primera. Agua ENM es nuestro hashtag por cualquier comentario en nuestras redes sociales. Ya regresamos. Bueno, vamos a hablar del agua y nosotros tenemos poco que decir, ellos tienen mucho que decir, pero esta pieza que está siendo estudiada, que se ha introducido, que ha sido aprobada por el Senado en ocasiones, que luego pasa para acá, siempre encuentra escollos y tropiezos y lleva 25 años y no termina de ser aprobada. ¿Cuál es la importancia de esta ley de agua para República Dominicana? ¿Qué delimita esta ley? ¿En qué favorece a nuestro recurso natural más importante, tanto en la parte humana como en la parte agrícola, como en su comercialización? ¿Qué es lo importante de esta ley? ¿Y por qué es que hasta estas alturas no hemos podido aprobar un proyecto de ley como este? Don Julio, usted es el senior aquí. Yo quiero hacer una aclaración Sí. muy importante en este programa. Hay dos leyes, fundamentalmente, que se entienden, dos leyes. Una es del agua como un bien general, que es la que ustedes hablaron ahí, dijeron, pero nosotros nos gustaría, María Cela y Farideh, hablar de lo que es la ley de APS. ¿Qué es la ley de APS? De agua potable y saneamiento, que sí cursa en el Congreso. Y la presentó Eduardo Estrella. Sí, esa es la ley de APS, de la cual tanto nosotros como Marisol, en el caso de Claudio, pudiera hablar. Pero quería dejar esa aclaración bien. Agua potable y saneamiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro proyecto? Sí, nosotros, en la de agua potable y saneamiento, va a manejar el agua que tú sirves a la población. Y el va de a tratar consumo humano. sobre consumo humano. Y va a tratar también sobre la disposición de las aguas residuales. Eso incluye la ley, importantísima. El tratamiento que se le va a dar a esas aguas. Todo, la ley está incluida. Eso, le hacemos un llamado a Farideh, a la senadora, para que sepa que eso está ahí en el Congreso. ¿Desde hace cuánto tiempo? Casi un año y pico. Sí, yo creo que vamos a tener que reintroducirla de nuevo. Pero tú dijiste algo importante, María Cela, y es que esto comenzó, la primera ley de esto que hicimos fue en el año 96. Y desde esa época estamos bregando con eso. Y la última que se presentó, en la cual trabajamos la doctora, un servidor, Alberto Infante, un grupo de AIDIS, trabajamos y se la entregamos a Eduardo Estrella. Y él la presentó, bajó de su cubículo y la presentó. Esta ley para nosotros, los aguateros, es... Los aguateros, me encantó, me encantó. Pero eso es parte de el todo, porque eso es una parte fundamental, sí, la del es parte consumo del todo, pero humano. esto es una ley específica de 87 páginas, muchísimas. Habla sobre lo que es el organismo rector, que en este caso es la Secretaría de Salud Pública, no puede salir de ahí. Salud Pública. Salud Pública. Un organismo regulador importantísimo que está previsto aquí, que es el que va a regular, el que va a decir cómo tu prestador de servicio debe manejarte, inclusive hay régimen de consecuencia. Entonces, y el organismo, los prestadores de servicio, la CAS, INAPA, etcétera, todo el que presta servicio directamente al usuario. Y finalmente... Todas las coras. Sí, todas las coras. Y todo lo que pueda venir. Y finalmente el usuario forma parte de esta ley. Entonces, claro, nosotros sí creemos que es importantísimo y por supuesto el artículo 147 de la Constitución lo señala específicamente ahí, dice, la Constitución dice, el Estado garantiza el acceso al servicio público de calidad directamente o por delegación, mediante, etcétera, una serie de cosas, y participación, etcétera. Habla ahí sobre eso. Es importante porque nosotros sabemos que hay una deficiencia grande en ese aspecto y creo que sí, un programa
no tiene mucho tiempo para poder discutir la ley, pero sí, lo importante es que hay el organismo rector, el organismo regulador, el prestador de servicio y el usuario. Eso tiene cada quien sus articulados muy perfectamente explícito en esa ley. Y no conflige con la otra. ¿Qué dice? Absolutamente. Lo único sí que la otra ley dice, la de agua, que la prioridad en el uso del agua es de uso humano. Sí, es lo primero. Exacto. Sí, por ejemplo, yo voy a decir, la presa de Valdesia, que es la que es una de las ¿qué te digo? Que de las suple al obras Gran más Santo importantes Domingo. que se ha hecho en toda la América Latina, en todo el Caribe. Tú tienes taberas, tú tienes arriba, tienes energía eléctrica, tienes todo. Pero tiene una línea que viene por gravedad a Santo Domingo, que produce 6 metros cúbicos y desde el día que arrancó nunca ha fallado. Ahora, en esta sequía, lo que sí tenemos que pensar que siempre el canal de Juan Caballero, el otro canal y demás, tienen que saber que están restringidos porque tú no puedes dejar a la capital sin agua. Eso es importante. Yo hice un artículo hace 2 semanas que quiero hablar. Eso está en la ley de agua, en la otra, que no está en el Congreso. Ahí hablaron ustedes que parece que hay ciertas cosas, creo que Claudio habló un poquito de eso, de que hay uno en el Congreso, hay otro que se está discutiendo y demás. Hay una mesa de agua. Por eso no quería meterme en eso. Pero de esta ley sí tenemos 23 años tratando de que pase. Vamos a aprovechar aquí una amiguita que tenemos. Y es muy importante, perdón, antes de que Diana haga un comentario que lo quiere hacer y sigamos con el programa, porque habíamos leído aquí un estudio de ONE, el del 2020 creo que fue, en cuanto al acceso de agua potable, el 53.6% de la población recibe el líquido dentro de sus viviendas. De estos, el 41.7% lo obtiene entre 2 o 3 veces por semana y el 28.1 menos de 5 horas al día. O sea que el dominicano no recibe agua realmente. Sí, pero déjame decirte, yo con y la que recibe tampoco es potable. Con el perdón de ONE, mira, hoy, estamos como a 11, se le están metiendo, yo no tengo nada que ver con la casa, pero sé que se están metiendo 390 millones de galones de agua a la capital. Y puedo asegurar algo también. Nosotros en el año 2000, 2004, dejamos la potabilidad en 98%. ¿En el 2004? Sí, cuando yo salí. Exacto. Y ahí está, y eso es una cosa que tengo que decirlo, se ha tratado de mantener. Yo personalmente nunca he comprado una botella de agua en mi casa. Yo bebo agua de la casa directamente. ¿De la llave? Con las durezas. Con las durezas que tiene ese agua. Absolutamente. Desde el punto de vista organoléptico, aquí, en cualquier área de por aquí, de América Latina, no hay un agua que tenga las calidades que tiene Valdés y Jaina. Lo digo yo, Julio Suero. Que averigüen, organolépticamente. Señores. Sí, pero la verdad, ahora, desde el punto de vista sanitario, lo único que yo les pido a mis colegas es que mantengan, hasta tanto se apruebe esta ley, y lo puse en un artículo hace una semana, se mantenga la calidad en lo más que se pueda de la potabilidad que llegue. Ahora, en el caso de la casa, yo puedo asegurar, esta mañana estuve cerca de ahí, que se mantiene. Entonces, hay una serie de cosas que hablan de que hay rotura. Pero hay muchos sectores, por ejemplo, de la capital, que reciben agua 2 veces a la semana, jueves y domingo. Sí, ¿por qué no se desabastecimiento fluido? ¿Por qué? Es que ustedes lo dijeron ahí. Nosotros, aquí no hay macromedición, aquí no hay micromedición. Aquí hay un 65% de agua no contabilizada. Eso no se permite en ninguna. Nosotros tenemos pérdida por un 65%. Sí, 65%. 65% aquí en la capital. Sí, pérdidas. Bueno, llámale desperdicio más bien. Escapes, desperdicios. No, desperdicio. Las tuberías viejas. No, dentro de la vivienda. Dentro de la vivienda. Sí, desperdicio. Una cosa es fuga. Dejar el agua abierta corriendo. No hay medición. A donde tú no mides. Limpiando con una manguera abierta. Sí. Y lo que tú no mides, tú no puedes administrar. Lo que tú no puedes administrar es un carro. Entonces, nosotros pudimos instalar 65,000 medidores. Hicimos una encuesta cuando eso se pasó. Y nosotros podíamos prácticamente economizar 1.5 metros cúbicos de agua por segundo. Que meter 1.5 metros cúbicos de agua a la capital mucho. Ahora mismo vale $250 millones. ¡Wow! Ojo. Entonces, lo importante con lo del cambio climático que sabemos, aquí está esa chiquita que está ahí, que va a haber, por lo menos en la República Dominicana y Haití, va a haber, se supone, en el 2050 va a haber
por lo menos un 15, un 20% menos de agua. Menos de agua. Pero si yo voy a tener un 15, un 20% menos de agua y estoy botando el 70% en agricultura, y tú lo sabes, y el 65% aquí, entonces es un problema de nosotros. Ok, que quede claro. Ahora, yo sí le puedo asegurar, vamos a poner que haya 400.000 acometidas en la capital, 400.000. Y tú estás metiendo 21 metros cúbicos de agua por segundo, María Cela. Yo le di clase a esa chiquita. Entonces, eso es agua. Es una dotación superior a la que da Barcelona, que da Madrid, que da cualquier capital del mundo. Nosotros estamos dando 450 litros por persona y por día. Pero para que la gente tenga una idea, si una casa... Donde llegue el agua todos los días. Bueno, pero que el agua no llega todos los días porque donde tú la botas no puede llegar donde el otro. Vamos al paso. Sí. Digo, si podemos hacer un diálogo en ese sentido. Si tú me estás consumiendo la que yo debo de tener, o me la estás botando y yo no puedo llegar al otro, tú no has visto que aquí, y es un asunto operativo. Mira, ahí tenemos a Luis Salcedo, que está desde cuando yo estoy, y está Mateo. Y esas son gente que se matan el día entero abriendo, cerrando llaves, porque hay sectores donde más bajito el agua llega, hay que cerrar. Señores, eso es una cosa muy complicada. Ahora, si hay macro y hay micromedición, tú sabes el agua que tú estás entrando y sabes el agua que estás consumiendo. Y tú la puedes consumir. Y otra cosa, la tarifa más barata que se puede imaginar la gente es aquí. Es aquí. Sí, bueno, eso es verdad. Santiago paga un 400% más que la capital. ¿Tú no sabías eso? Señores, entonces, esta ley de APS, para terminar, eso todo, nosotros lo que tenemos que hacer con esta ley es encaminar a que esto se ponga en su sitio. Hay el organismo rector, que es el que traza la política, el organismo regulador, que es el que te dice, mira, tú estás dando agua de mala calidad y la tarifa es esta y ya esto. Y el organismo prestador del servicio, el que se faga con la gente a entregarle el agua de calidad. Y el usuario es el más importante de todo, porque la CA trabaja para que tú tengas agua. Dijo la joven ahorita que es donde hay agua. Bueno, vuelvo y te repito, aquí hay una red que también hay que... Por eso yo decía en ese artículo que escribí, que si nosotros hacemos la presa de Jaina, que es una necesidad, y viene hablándose de la presa de Jaina, de la presa de Jaina, 50 años, antes se llamaba Madrigal Jaina. Yo trabajaba, bueno, nosotros, ¿qué hace? Y yo lo escribí en la carta y se lo decía dirigido prácticamente al presidente. ¿Qué hacemos nosotros con meterle 6 metros cúbicos por segundo adicional, que son 139 millones de galones, si se va a perder 65 desde que antes de llegar? Wow. No hacemos nada, entonces hay que intervenir la red. ¿Cómo? Bueno, ya esa es otra cosa. Hay que intervenirla y por eso yo no le tengo tanto miedo, como se habla, al asunto de la participación del sector privado. Y inclusive acá hay áreas turísticas donde yo creo que es inminente la participación. Ahora, el organismo regulador y el organismo rector son los responsables de que se hagan concursos. Exacto. Y de decirle a esos prestadores, como si fuera público o privado, prestador, tú tienes que hacer esto como yo digo, y la tarifa que tú vas a tener es esta. Yo quiero no hablar más de eso, pero le aseguro, Faride, esta ley... ¿Cómo se nota que es catedrático? Yo he aprendido muchísimo en estos primeros minutos, y todos nos hemos quedado escuchándolo, pero yo quisiera escuchar también de este lado a los muchachos, si quiero escuchar a la abogada. En el caso del riego, que de la tecnificación del riego, acaba de decir don Julio que se desperdicia el 70% del agua. Está hablando de lo que se desperdicia en los hogares, pero también lo que se desperdicia en la agricultura. Somos un país agrícola. Sí. No, precisamente el riego, la agricultura consume el 82% del agua del país. Estamos hablando que se destina a la agricultura más de 4/5 partes del agua del país se destina a la agricultura. La agricultura y la pecuaria, yo diría, ¿no? Está incluida la pecuaria, yo creo, ese dato. Lo que pasa es que cuando uno trabaja producción de pasto para animal, realmente es agricultura para alimentación animal. Básicamente lo que uno trata como consumo pecuario es el agua que se beben las vacas o que se beben los animales, que realmente... no están, pero el sector agropecuario, o sea, vamos a englobarlo, ¿no? En general. El sector agropecuario consume 82% del agua. Y de esto se pierde, y de esta agua se pierde en promedio el 70%, para ser conservador. ¿Por qué? Estamos hablando por la ineficiencia en el uso. Por la ineficiencia en el uso. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? No solamente la pérdida en las líneas de conducción por canales
por canales. Nosotros tenemos canales aquí que están de los tiempos de Horacio Vázquez y de Cáceres. O sea, nosotros tenemos canales. Pero son buenos, también hechos. Sí, son muy buenos. No por nada. Son muy buenos. Y realmente tenemos como país una infraestructura hídrica envidiable que tenemos que aprovecharla. Sí. Pero ¿qué ocurre? La mayor parte del agua en la agricultura se pierde en el predio, en las fincas. En las fincas. Sí, las fincas han sido siempre el patito feo de la inversión pública. Ahí donde menos se ha invertido, en los predios. Y es donde el agua se convierte en factor de producción, donde el agua pasa de ser un recurso natural a ser un recurso económico. Entonces, y es precisamente ahí donde más se debería invertir, para promover no solamente la eficiencia del recurso, sino la eficacia del recurso. O sea, lo que le podemos sacar a ese recurso, en términos no solamente económicos para el productor, sino en términos de seguridad alimentaria. Pero también ese exceso en el uso del agua de riego también conlleva un exceso de fertilizantes. Los fertilizantes son sales que se disuelven y cuando tú aplicas mucha agua, esa agua también arrastra esas sales y lo que para el productor es un recurso, es dinero, va a hacer elementos de contaminación de las aguas subterráneas, de las aguas superficiales. Y miren, algo importante que mencionaba don Julio, es que hay varios proyectos de ley, sobre todo ese proyecto de APS, de agua potable y saneamiento, que es un proyecto específico, y está lo que es la Ley General de Agua, que es un proyecto de ley que se está también trabajando, que se está consensuando. Es un proyecto de ley que tiene más de 20 años también. Y que, miren, el gobierno del presidente Abinader ha puesto de manera muy central el tema agua. Es tanto así de que el presidente Abinader encabeza él mismo las reuniones del Gabinete del Agua, que de hecho yo salí de allá para venir para... Que se reúnen semanalmente. Semanalmente. El presidente le dedica al tema agua por lo menos de 2 a 3 horas semanales. ¿Qué se ha discutido ahí del proyecto de ley de aguas? ¿En qué cambiaría una aprobación de ese proyecto de ley de aguas? Lo primero es que hay que centralizar, hay que crear una autoridad nacional del agua. Actualmente el agua está muy atomizada. Porque el agua, hay una parte, por ejemplo, el INDRI pertenece a Medio Ambiente. Las INAPA pertenecen y las CORA pertenecen a Salud Pública. Nosotros estamos vinculados a Agricultura. Tú tienes 3 ministerios que están bregando con agua, con un mismo recurso. Y por lo tanto, hay una atomización en cuanto a lo que es la autoridad. ¿Qué es lo que plantea la creación de un órgano rector único? Sí, un órgano rector único. Que todo lo que tiene que ver con la permisología. ¿Cuál sería ese órgano? Ese órgano sería la Autoridad Nacional del Agua, que asumiría todo lo que tiene que ver con la parte de la permisología. Sobre todo, que no es ni siquiera... O sea, que no quedaría en manos ni del Ministerio de Economía ni del Ministerio de Medio Ambiente. No. Claro, se crea una autoridad. La Autoridad Nacional del Agua pasaría a ser un ente descentralizado, vinculado a lo que es al Ministerio de Medio Ambiente, pero un ente descentralizado. Y estaría compuesto por un consejo directivo que estaría el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Energía y Minas, o sea, donde estarían esas entidades que conformarían el consejo, pero la Autoridad Nacional del Agua sería una entidad descentralizada, con personería jurídica y autonomía técnica, funcional y administrativa. Entonces, y eso lo que vendría también a evitar situaciones que se dan hoy, donde hay entidades que son juez y parte, que construyen infraestructuras hidráulicas y se dan ellos mismos los permisos para esas infraestructuras hidráulicas. Entonces tú tienes que tener una autoridad que incluso regule hasta las mismas entidades públicas que actúan sobre el recurso. Marisol, ¿tú querías decir algo? Solamente aclarar que una pequeña confusión en ese sentido. En realidad, la Ley Orgánica de Administración Pública establece que los ministerios son la máxima autoridad en el tema de la elaboración de las políticas públicas. Esa Autoridad Nacional del Agua que usted plantea, ciertamente, sí va a ser creada, pero como un órgano regulador. Y como un órgano regulador, no para atomizarnos, sino para ser adscrito ¿a quién? Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como ministerio que lleva el tema,
Los recursos naturales, la rectoría la lleva el Ministerio del Medio Ambiente, y como el agua es un recurso natural que hay que conservarlo y protegerlo, pues las políticas públicas la trazaría, sería el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué haría el órgano regulador, la Autoridad Nacional del Agua? Como usted mismo dijo, regular a los grandes usuarios del agua, como es el agua potable, el tema de la agricultura, el energético, entre otros. Y ciertamente, como decía la señorita Faride, esta ley pues trataría lo que es todo el tema de la seguridad hídrica. Se estaría estableciendo un sistema de gestión integrada del recurso hídrico. Ahí se conformarían los comités de cuenca, los consejos de cuenca, que ya eso vendrían siendo los ministerios. ¿Por qué? Porque hay que proteger en la cuenca para que abajo... Claro, para que haya agua. Exacto. Pero nos estamos perdiendo un poquito por las ramas, y yo quería aclarar algo que dije y que acaba usted de corregir. Luis Carvajal decía que había que propiciar un debate sobre esta ley porque pasaría la gestión del líquido al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en lugar de Medio Ambiente. Yo le podría explicar. Lo que pasa es que durante todos estos años, ciertamente, ha habido varios, vamos a decir, ejemplares de proyectos de ley en donde solamente ha variado el arreglo institucional. En un lado se ha puesto siempre, bueno, hasta el año... Hasta no hace poco era el Ministerio del Medio Ambiente. Ahí no había duda de que tenía que ser el órgano rector. ¿Y por qué ahora se está hablando del...? No, ya no. Tengo entendido que la versión última, pues ya... el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Y cuál es la objeción con el tema de la privatización? ¿Por qué se habla de que en el artículo 3, que era lo que decía Altagracia Paulino, se deja abierta la posibilidad de que se privatizara? Y que la gente está utilizando eso como argumento en contra, arma arrojadiza. Yo realmente no he tenido la oportunidad, pero sí le puedo decir con respecto a eso que usted plantea, que se trata de el uso y el aprovechamiento del agua. Entonces, ¿cómo se usa y se aprovecha el agua si no es, como dice la misma Constitución, a través de concesiones, autorizaciones, etcétera? Ya entiendo. Perdón, Maricela, ¿puedo decir algo? Sí, rápidamente, sí. Acuérdate que solamente el 18% es lo que yo quiero. Y según esa misma autoridad va a decir que la prioridad la tiene el hombre, la mujer, el ser humano, la prioridad del agua que se va a repartir. Que decir que nosotros no tenemos ahí absolutamente nada que discutir. Pero con relación a cómo yo voy a manejar eso, ese organismo rector, que en este caso tiene que ser la Secretaría de Salud Pública, tú no lo puedes sacar, porque eso está inclusive en el país. Entonces, fíjate cómo nosotros hablamos muy claro. Tú eres el organismo rector que traza la política y todo, pero yo tengo un organismo regulador para ese 18%, un organismo regulador. Pero eso no incluye eso nada más, incluye también el saneamiento. Yo tengo que saber qué yo hago con las aguas residuales, cosas que no tienen que ver con la de la ley. Es bueno que se vea que las dos leyes son importantes. Esta está clara, A mí me gustaría escuchar, Altair, luego sobre todo de que estuvieras hablando tú, por el hecho de su conocimiento y de cómo ella trabaja este tipo de proyectos y el agua que se desperdicia muchas veces y que contamina los subsuelos, como decía Claudio, por la forma en que se utiliza. Sí, exactamente. Yo creo que cuando hablamos de agua, además de hablar de ley de agua, ley de ordenamiento territorial, el tema de la protección de las cuencas, un tema fundamental es una ley que está en el Congreso, pero no está siendo discutida, que promueva la agricultura ecológica. ¿Qué pasa con el agua? O sea, ¿por qué el agua se está convirtiendo cada vez en un recurso más escaso o más complejo, vamos a decir? Porque el cambio climático impacta a nuestro país, ¿verdad? Somos una isla, somos de los países más afectados por el cambio climático. ¿Qué hace el cambio climático? Lo que hace es que desestabiliza el ciclo del agua. ¿Y qué quiere decir eso? Un exceso de sequía, periodos de sequía como el que acabamos de ver, terrible para la producción de nuestros alimentos, que no ha terminado. Y luego, toda esa agua que va a caer, porque no es que deja de caer agua, es que luego cae en grandes cantidades, un exceso de agua. Entonces, si nosotros, o sea, más allá de una ley de agua, que es importantísima, más allá de una ley de ordenamiento territorial, si no cambiamos en las próximas décadas, y esto no solo es República Dominicana, es bueno recordarnos, es el mundo entero que está viviendo algo así, si la humanidad no cambia dramáticamente cómo produce los alimentos que necesita cada día para vivir, no va a haber humanidad en el futuro. O sea, lamentablemente yo siento que perdemos de perspectiva que nos la estamos jugando como civilización.
Y entonces, ¿qué pasa? Es muy gracioso porque estamos aquí viendo datos que todos abrimos los ojos. El 82% del agua para agricultura, el 70% de esa agua se desperdicia. ¿Y por qué es? Es principalmente, además de lo que plantea Claudio, que es muy cierto, es sistemas de irrigación viejos, mal diseñados. Un tema fundamental es que la agricultura convencional está diseñada para desperdiciar el agua. Porque deja los suelos pelados, el agua se evapora, vienen las lluvias, se erosiona la capa de suelo viva, que es de la que vivimos los agricultores. Entonces, como un círculo vicioso, donde cada vez climático va a ser peor. Pero la agricultura ecológica requiere educación y requiere también un costo que hasta que no se expanda, el producto sigue siendo más costoso. Exacto, y hay otros elementos, o sea, no toda por ejemplo, hay gente que tiene la agricultura orgánica es suficiente. Para regenerar suelo, infiltrar más agua, hace falta más que agricultura orgánica. Exacto. Pudiéramos quizá un día hablar de cómo hacer agricultura para sembrar lluvia, para infiltrar agua. O sea, hay eso es un punto importante. Ahora con la nueva ley de ordenamiento territorial y la reclasificación de los suelos, que ya está en vigencia, que tiene que comenzar a aplicarse, se puede mitigar un poco eso. Pero aquí hay un punto importante con el tema del agua, porque hemos hablado de dos leyes, la ley del agua y la ley de APS. Entonces, la gente lo que dice, lo que nos están viendo ahí es, bueno, yo no estoy recibiendo el agua, ¿qué tipo de agua estoy recibiendo en mi hogar? Estoy ahora comprando camiones porque es la realidad. Hay una sequía. ¿Qué se puede hacer? ¿Es necesario realmente una ley o se puede diseñar política pública sin esa ley? Muchas mesas, muchos estudios, muchas discusiones, pero ¿cómo resolvemos? Y me gustaría escuchar alguna pregunta de Diana, que me imagino que debe tener muchas porque no la tenemos ni siquiera en pantalla. Diana, antes de irnos a la pausa. Sí, Altair decía algo, y es que pasamos por sequías terribles como las de ahora, pero después vienen entonces periodos de lluvia donde cae más agua también de la que la República Dominicana puede procesar. Y mala para los cultivos también. Entonces la pregunta es, ¿tiene la República Dominicana la cantidad de presas que necesita? Y si no es así, ¿cuáles son los lugares donde deberíamos estar construyendo ya represas? ¿Y qué peligro representa para nuestra agua la situación del país hermano? Vamos a estar claros cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Hay muchos comentarios del público, pero la mayoría de ellos son personas quejándose de que no reciben agua en sus casas. Entonces habíamos dejado, tenemos de que antes venía y ahora no viene, de que el millón y por todas partes. No, y el tipo de agua que se recibe, porque no hay plantas de tratamiento en todas partes. Claro, pero tenemos poco tiempo para cerrar esta mesa y a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, a Marisol, Altair, y seguimos con Claudio y terminamos con don Julio. Marisol. Bueno, yo pienso que los aspectos nodales son, primero, garantizar el derecho de acceso al agua a todos los habitantes. También desarrollar... ¿Eso garantizaría esta ley? Sí. Eso garantizaría esta ley. Desarrollar la autonomía financiera del sector, de las operadoras, perdón. Y por último, la concientización ciudadana. No podemos, lo que no conocemos, no lo valoramos. Entonces, para valorar, hay que valorar el agua en su justa dimensión y el uso que hacemos de ella. No contaminarla, protegerla, conservarla y sobre todo hacer un uso sostenible del mismo. Pienso que esos son los tres elementos principales. Para eso. Hay que educar mucho, pero hay que educar mucho a la población en tantas cosas. Altair. Yo insistir en la importancia de conectar el tema del agua con cómo sembramos nuestros alimentos, la agricultura tiene que cambiar para que los suelos se puedan regenerar y puedan infiltrar agua y así recargar nuestros acuíferos. O sea, digamos, un tema complejo que hay que mirarlo desde muchos ámbitos. Hay un proyecto de ley que está sometido por el diputado Mateo Espaillat de Santiago y siento que es algo que toda nuestra sociedad debería exigir para un acceso al agua en el largo plazo. Otro tema súper importante que no mencionamos, pero que es importante con el tema del agua, es que estamos acabando con nuestros ríos. O sea, la extracción ilegal de arena y de materiales del río está acabando con nuestro río. ¿Qué es río? Yo esta Semana Santa estuve muy cerca del Pico Duarte y es doloroso ver que aún adentrándonos en las zonas más remotas de nuestras montañas, los ríos están completamente diezmados. Da dolor, están contaminados. Pero diezmados por el hombre. Claro,
en las zonas remotas Claro. de nuestras montañas. Terrible. Por la influencia de la deforestación y la ganadería, Exacto. porque es una mezcla de extracción ilícita de materiales y luego deforestación. La Y los deforestación. invernaderos, por ejemplo, en la cordillera central, que están proliferando muchísimo, que también hacen daño. Exacto. Ok, Claudio. Miren, como me mencionaba Altair, y como miren, el mundo se avecina a una situación de escasez de agua y de alimentos. Y nosotros tenemos como país que prepararnos. Y para eso, sobre todo, tenemos que fortalecer la institucionalidad. Entiendo que esto es lo que busca esa ley. Pero algo importante que quiero que quede muy claro es sobre el tema de la privatización del agua. Yo le pido al pueblo dominicano que nos ve que busque la Constitución de la República, pongan en Google Constitución de la República y busquen el artículo 15. Y ahí dice, el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida y da prioridad al consumo humano del agua. O sea, esa ley no puede plantear privatización porque sería sencillamente inconstitucional. ¿Y lo hace? No lo hace, claro que no lo hace. Y el que diga que lo hace, pues está diciendo que el gobierno está preparando una ley inconstitucional y que los senadores y los diputados y el Congreso van a aprobar una ley anticonstitucional. O sea, eso es algo que sencillamente, o sea, esto lo que busca es realmente regular, hacer eficiente y sostenible el recurso hídrico en la República Dominicana. Ok, don Julio. Voy a seguir el tema tuyo. Mire, en el año 1901, porque hay un tema que estamos evadiendo, el asunto de El otro día. De concesión, el otro día. El ayuntamiento, ni siquiera el gobierno que estaba en Lilis, el ayuntamiento de Puerto Plata hizo un convenio con una firma que se llama Ferrer de una concesión. ¿Y sabe lo que hizo? Hicieron un río que hay que se llama el Violón y ellos lo represaron, hicieron todo y le cobraban a la gente, ellos le cobraban un peso o algo así y el ayuntamiento fue que lo hizo. Un funcionario, un administrador del ayuntamiento, qué sé yo, a los 20 años, porque era por 25 años, le dijo a los 15 años, nosotros queremos que nos entreguen el violón. Y le entregaron, le pagaron y se fueron. Y ahí pasó. Yo lo reparé el violón en el 61 y está trabajando. No podemos tenerle miedo a las concesiones. Siempre que se maneje con un concurso bien, que el Congreso lo coloque una cosa bien hecha. No, lo que sí, y estoy de acuerdo contigo, una cosa es eso y una cosa es la privatización. Exacto. Ok, y para cerrar, porque me queda un minuto. Le agradezco mucho que nos hayan invitado y decirle además que esto hay que seguirlo hacia adelante. Oye, me lo Oye, respetaron. es una pena que, por ejemplo, en el caso del acueducto de la 58. línea noroeste, la mayoría del agua que se usa. ¿Tú sabes para qué? Para regar plátano y es agua potable. ¿Por qué? Porque no hay canales de riego para que se haga eso, que conte. Entonces, no hay medición. Nadie tiene un medidor, nadie tiene. Señores, El problema también. Los medidores son importantes pero también. no le llames porque la gente cree que un medidor es como un policía. No, Multa. no. Sentencia que Tú hay, vas a pagar reconociendo menos quizás con un el medidor. delito. Exacto. Medio Muchísimas ambiente gracias. Gracias por haber participado en esta mesa y gracias a ustedes por habernos acompañado en este trayecto de 1 hora, hablando sobre ese líquido tan importante, tan preciado, tan menospreciado y tan despreciado en muchísimas ocasiones, que cuando nos falta es que nos damos cuenta que sin él no hay vida. Gracias de verdad a todos ustedes también. Muy buenas noches. Hasta mañana.